Isha pamba, Eisha papeina, coina, na, me ayuma hina, veruma, yande, veñan de programa mi, pen de programa entero, vetiva, pejano, guatira, vagina, catoralo, hermano, fuera, ven ahí, pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapueve, Feina, y te tazo para este bello, me llevo y un día de paite, cato de mochi, y cumbu, ya jaco, aqua, puna, o yan de yaña, el rupe, Eisha, edición número 621 de Catoralo, hermano, fuera, na, me ojo, me pedí abrazo, Pepe Villamoingo, primera de Corintios 11, capítulo 11, versículo 23, de donde tiene una mil y que fuera peixajina, o un mañana de mensaje y fuera ya de comagina lo están por andúa, o yo participasea, opinaja, o ya ni mano, ya ni más, va a todo Sergio, va ya ese, bendiciones ese hermanito, a llegue ya por araña tengo video, me sí, ya upillima, pues, no, Shabaya hupi guri, Shabaya hupi mocoin, sí, mocoin ya hupi yema, me han estado revisando, imagínate, ya ponían de ñane inu, a ver, pastor Sergio, ñane putu, imagina pe te chana anga muy, ya imagina pe video, pe sabe YouTube, ya pues, ya venía a atender, mira, esa iba lepea, hago a ti periodista y no muy. Bueno, a pesar ya ponían de audio, yo música y pa hoy, a ver, en duda, de fondo musical, hey, no sé, mi ecua. Bueno, a ver, ya radio y de mañana el programa. A hoy llegue pastor Sergio, pecha veita, pecha cuera, na pepe y bueno, para pepe ya pótalo, tapicha. Pero con la se ya de ya, ve, man, de que tuvimos para allá. Convertir en audio los estudios de Gálatas para compartir, si se puede. Bueno, da igual, de para ella pota o se con la lluvia, ¿no? Pero que tú ves, ya pues, no hay caso, no hay caso. Gente baiteo, que cuál hace telefonito, pango por misericordia y por puro milagro de mala grava y tipo ya, oye, está saturado. O sea, no la y sistema hoy ya no, hoy día en chenda cheije y con teléfono hoy. Entonces, y que tu jabe ya te se bola apoyan otra aplicación mía, tú muchas gracias, Maguán. Entonces, y que tu bebé ya pues, imagina la aplicación en Bujija, en Bujiji, cuál la pende celular, a los administradores de los grupos Mozambique ya posee estudio de Gálatas ya posee audio. Sí, porque en parte y lo mitad no oye poco a ver audio, o sea, hay personas que se acostumbran más por los audios y están ansiosos por continuar el estudio de Gálatas. Bueno, usted manténlo a invitar completo, o sea, se agregó alguno que otro la audio para agregar, pero no tengo todo. Así es que usted mande a poner de ideas, es convertir en audio. Se anda de copa y la, o sea, alguno que otro agregó ya canacuno lo mitad ya siempre ha hecho de copa y que YouTube. Un tiempo sí, sí, un tiempo a convertir y cubrir Twitch, pero ahora ya no puedo. Se saraina la web de aplicación y más la jera. Pero pilla pa ahí, hombre, el administrador recuerda mi distintos grupos, ve que Play Store, Play Store, ve algo instancia, ve cabe de aplicación ya convertijan más video en audio. Pepe ya hay que marcar esa tora, ves ahí ya pongo así la audio. Pesa estamos de imagina. Bueno, más 595985162-975 línea personal. A Pepe video veo 11 bailan en el número de teléfono. Ya con línea tigo ahí ve lleva lesión para algunos lleva lesión antes tigo como buscan mal ahí ni puto y mi gracias que a los hermanos se puto y hoy coines y un bobo leño frente a mí a huille hoy no su más allá voy a ver también línea personal la pina sí importante copiar pero ya hoy más algunos o llevaremos hoy para estudios de la época y del tiempo exacto que tenemos que hacer. Bueno, vea respecto a la cena del Mesías Uribe. Sí, era una cena que ya se practicaba en Israel
¿por qué le llaman la Santa Cena del Mesías? Si es como usted dijo que él no instituyó, hago la explicar, en cuando ellos inventaban, se le dice así porque a partir de la cena que hizo el Mesías en adelante, porque antes de la cena del Mesías era una sombra también de la introducción por medio del sacrificio del Mesías en el nuevo pacto, pero tenía su significado que era para Israel, su liberación, la liberación del pueblo. Oye, liberado en Guaré Egipto Pocatú Atanwi. Estaban esclavos allí. Entonces parece FM eso a partir de llegó la idea hoy botai pele de los 5 libros, pero eso pele capítulo 12 topata la historia del primer peso, el primer pascua, mo poñe punula pa. Entonces ese era tradicionalmente y bíblicamente, no era solo tradición. Acá me están preguntando cuál sería la diferencia entre solo tradición y tradición y Biblia. Y bueno, vaya a explicar cuando hablamos de tradición de los apóstoles y demás. Cuando decimos tradicional y bíblicamente, quiere decir que oye yapó continuamente, de tiempos en tiempos, de generación en generación, pero con sustento bíblico. Solamente si decimos tradición, y si no es bíblico, es enseñanza de los hombres. Ya explica, poner el mando, hay capítulo. Perseguina los hermanos, perseguina los que están en el estudio. Pues no, pues ya repetí si no, ya muy para la. Bueno, entonces la cena del Mesías se le dice así porque él upón guareja ya de instituir, ya de incorporar, ya de introducir, ya de moinguel en el nuevo pacto. Instituir, a ver, ya el título, allá petemos yo instituyó ahí. Bueno, sí, a ver, y ya es a mí, sí, voy a poner, pero ese es un título de la Reina Valera, 1123. El título dice que el Mesías instituyó. ¿Qué pasa ahí? Bueno, institución está mal eso. Él no creó eso, se nos vaya y cuamos. O sea, ella para el coco de veja EPM, no sé si viene pero la era ni la título. La título es una cosa, pero el contexto de la narrativa contiene mensaje. Ya en cuenta. Lastimosamente sí. Ya analizado obra literaria y demás, ya las apatamos en cuenta la mía, mi delicadeza. Ya ponen ya analizado obra literaria, el título tiene que ir con el contenido. A ver con el problema, tiene el título, recuerda el título, la cena, la institución y Reina Valera, pero no concuerda. Él estaba continuándolo. Bueno, hay algunas preguntas que a lo mitad me llega por estamos haciendo en los grupos donde están preguntando en forma personal alguna cosa particular de la cena, que son detalles que a veces son importantes ahí. Es a mí 11:23 11:23, porque yo recibí del Mesías lo que también les he enseñado, que el Mesías la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bueno, ese ya explicamos ahí, es un memorial y es un simbolismo. Acá me están diciendo, si el Mesías dice que ese es su cuerpo, ¿por qué usted dice que no? Es que es un símbolo, o sea, va, ese pico y bueno, por un razonamiento lógico. Ella puede tener ejemplo, ella repite pan, imaginan de el Mesías, este es mi cuerpo, o sea, en ese momento oído Mesías pico, upoñe es a peipo peorecoa. Es pensando, hermano o hermana.
sea, él estaba haciendo un simbolismo, o sea, que todos los sacrificios que se hacía ya era una sombra del Mesías, ¿entendés? Entonces, digo, mi sacrificio ya puedo que hubiera hasta el tiempo del Mesías, todo lo que se hizo desde el primer sacrificio hasta el último que se hacía en tiempo del Mesías, Umiaico Mesías Paite ahí. Eran símbolos, eran sombras ahí, entonces, para eso explicamos, para los cosas, pues a lo mejor los gitanos hindú, es parte, parte, treve mayiquina, a parte uno se le botaba vendo, parte uno tan vendo y pero se explica para Magurimba, y este es un símbolo, simboliza. Ende iri que na ame pea ko anga iteo ko shuise pea she ko anga sheina pea. O sea, es un simbolismo, se tiene que entender así. Bebe literalización de la llamo añetembaje llamo pega tu en la práctica otra cosa. Que bien se sabe que deja ello, es un símbolo. Bueno, y ese ya es ese de cada religión, hermano querido. Si para ustedes ahí ese, bueno, ahí está, representa es otra cosa. Para nosotros, la Eucaristía representa el cuerpo. Ahora, cuando decís representa, ustedes ya aquí mismo. Ya vamos a dejar de discutir. Pero acá alguien me está saliendo con que es Jaén. El propio Mesías y la Jaén. No entendéis que estaba en el vocabulario del Mesías. UPP y PH simboliza para la ICA. Sí, tener razón, en toda la Biblia dice así, pero no, la hija güero pesa que en ella rata sí, este es el cuerpo. Hoy no se pega ahí profundo y hoy, y la pesa pesan. Ya en tu que parte uno viene lo mitad porque a ver preguntas repetidas ya no hay que se ve, si no voy a patinar, a ver. Yesami 20. Muy valor llorar, sí, exacto, el mismo van a tener razón. Porque yo recibí del maestro la enseñanza que le transmití, que el maestro Yahoshua, la noche en que lo entregaron, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto, mañamí, ave, las casta. Pega con traducción en el por lo menos. Pega Biblia BIM. Bueno, pea con Biblia bimbe en dumila eso paje y pepe recota peti algo diferente. A lo mejor de la bimna. Porque yo recibí del maestro la enseñanza que le transmití, que el maestro Yahoshua, la noche en que lo entregaron, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo. Versículo 24. A ver, peaja, esta es esa. Y sabemos que la Biblia es una Biblia muy respetada por grandes y muchos grandes eruditos, filólogos y demás fuera. Todos están de acuerdo de que este es así, el término tiene que estar así. Entonces, el Andereo, bueno, la internacional, la Reina Valera, la Biblia, Dios habla hoy, lo que fuera. Bueno, todo eso es así, pero en mañana la vinda nerescoy. Pepe sí ya cambiamos la panorama. Y esa mi pedaco versión, esa 30, 23. Yo recibí del Señor lo que a mi vez le he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo. Sí, así está. Así están las demás versiones. Esta es la Biblia latinoamericana. Peor todavía, la latinoamericana, la Biblia más con el tinte católico, sí, porque acuerda, algunos defendió ahí que ese es lo. Hoy aquí pregunta a ver, Guri, yo dije en uno de los grupos, en uno de los comentarios, pues me ofendéis, porque ¿por qué va a ser idolatría si lo que hacemos es adorar al mismo Mesías? Usted dice que es idolatría cuando nos arrodillamos delante de la Eucaristía. Bueno, wow. Sí, una representación.
Sí, es una representación de Jesús en donde era. O sea, el Mesías, digo, es chata en la última cena, el Mesías muñez un baitión, guarela delante del pan. Sí, era una representación. Entonces, cuando era Jesús betí delante de una representación, no es el mismo Mesías. Entonces, algo anda mal ahí. Ahora, adorar a Mesías. Eso sí, en el catolicismo y en el cristianismo, oye, ya, pero por ignorancia, discúlpenme. El Mesías, históricamente y bíblicamente, ya, y vamos a irnos a los textos originales del griego, y a la, ya por nación a las costumbres judaicas, no se le pudo adorar al Mesías jamás, porque la adoración era solamente al Todopoderoso, al Papá del Mesías. Lo que pasa que la religión transformó, pervirtió el evangelio. Gálatas capítulo 1, el otro evangelio. Y también hay en 2 de Corintios, ya toca ahí, donde hablan de otro Cristo, de otro Jesús, de otro Espíritu Santo. O sea, se inventó. Y a ese se le adora. Pero el Mesías nunca recibió adoración. No pudo haber, porque él no usurpó el lugar del Padre de Filipenses. O sea, no, él no era el Padre. Y tenemos, y enviar también sí, acá me mandan, pero ese está, mira mi versículo, pero no es ante ninguna Eucaristía. No hay ningún versículo donde dice que delante de la cena pascual o delante de la Eucaristía que se tenían que arrodillar. Ese versículo que usted me manda son versículos mal traducidos y que no compete a los versículos originales. Y no tiene nada que ver con Eucaristía. No tiene nada que ver con Eucaristía. ¿Por qué? Porque la cena consistía con un cordero. Y delante de la cena pascual no hay que ir delante de un pan y delante de un vino. No se iban a arrodillar delante de elementos simbológicos, porque eso es idolatría. No entendéis, digo. Va, ese que potaja de o sea, entonces pico la oye se guitaría la oveja y yuca, entonces en Jesús y la oveja en donde nave. Pues se representa al Mesías. Cuidado con eso, cuidado con eso. Eso es idolatría, discúlpenme. No se está permitido adorar ningún elemento simbológico. No está permitido. Pues, resulta ser que la manejáis la Éxodo capítulo 20, versículo 1, 2, 3, ya 17 ve. Y aparte que en esa religión están acostumbrados a adorar. O chaseo, topaseo, poco ceja o adorar. Entonces, para nosotros, bíblicamente, ya saneata en la escritura. No se puede adorar ningún elemento simbológico. Eso es idolatría. Uno ya un poco me interesa ver, vamos a discutir severa, y queda yo a los escriturazos limpios acá de hablan de versículos de Yahweh y uno, pues no, ahí no se trata de adoración de Eucaristía. Y está mal traducido. Acá de la peshita aramea a la Septuaginta griega del año 200. Ahí compara Milan de texto de latinoamericana. Sí, tenés razón, la Biblia en su mayoría, como así también la misma Biblia de los protestantes tiene bueno, pero la Reina Valera y Naya. La Reina Valera es copia de la Biblia latinoamericana, o sea, son traducciones católicas, son todas. Así es que ya comparando ya pone betty o Alejandro esa cana pechita aramea del año 200. Jape compara a mí la vende mi texto. La MSI, ya esa sí tiene para que ver con la Eucaristía. En ese tiempo así no se llamaba uno lo pepe ya de topamos. No vas a encontrar en la Biblia Eucaristía. Hostia, de topamos ahí, ¿verdad? Ellas son nombres que el catolicismo inventó después, mucho tiempo después del Mesías. Bueno, se yo más y vi. No, hay tremendo. Y sí, adorar al Mesías es idolatría, ese papá. Él nunca ordenó que se adorase. Juan capítulo 4. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores, él busca al Padre que le adore. Él nunca se atribuyó a él que a él se le tiene que adorar.
Hoy por en algunos, sí, pero no hay que confundir que alguien se arrodille delante del Mesías o delante de un rey. Eso no quiere decir adorar. Para digo, me pago eso en privado a explicar también me la envío mi versículo. Pero no hay nada que ver con la Eucaristía. ¿No? Bueno, delante de los reyes se arrodillaban. Pico adorar y no la rey. Ante el Mesías, sí. Porque él era el Mesías, era maestro, era el ungido, era el enviado del Padre. Y representa el reino, el rey. Entonces cualquiera que creía eso podían arrodillarse delante del pupá cuando dice que o adorar. La añaden de terminología de los problemas. Las traducciones. Bueno, yo le voy a dar versículo donde Jesús lo mitad delante de Saúl, delante de David, un peco adorar. Esa es costumbre en la antigüedad, en muchas naciones bíblicas. Se acostumbraba el postrarse. Postrarse y se captura en no baite. En Jesús. Eso término postrarse. Y se hacía ante autoridades, ante eminencias. Pero no era adorar. Y no estaba prohibido postrarse delante de una autoridad. Bíblicamente eso no estaba prohibido. Pero oye, ya Rabaín de Guave le pusieron a adorar ahí. No dice adorar. En los términos más originales en griego no dice adorar. Bueno, ya continuando se abajo que venían de comer para ver algo. Esa es lo que es allá la mala traducción va ese tema de confusión a lo estamos defender vea porque qué tremendo parece tío por un botadillo. Bueno, vamos a tratar de continuar acá. Vamos a quitar ese versículo y porque lo está 11. Si Pablo recibe enseñanza del Mesías por revelación, hay que aprender de Sarai que Pablo antes que nada se convirtió a la fe en el Mesías porque oye aparece el Mesías hoy en contra a Pepe oye revelar su estampa pero Upeja o investigado por Andú, depende mandó abajo a visitar pero ve a los apóstoles de Jerusalén, Hechos Millalero, Gálatas, ya tu ya vamos ver ojo, o visitar su pescuera, o visitar Pepe unos cuantos días, o por Andú a investigar. Esa va a aprender y ojo. Pero sí, tuvo revelaciones también. El Mesías también, oye, apareció en no y vea. Oye, cual caso y supera una cosa, va a la emisión, va ella vamos a mi con el mensaje a la gentilidad acerca del Mesías. Ya tocaba talla hombre de Catúa. A ver, lo importante es la terminación va con parte de la cena. La mala interpretación que hay. Las preguntas acuerdan de a veces es repetitivo y tema. Ya responde pamo y vea gurí. Ya cata alguno más o menos y pues juve mía. Y es a mí. Bueno, sí, la copa. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la beberé. Ahí está, en memoria de mí. Ahora, acá me dicen, si él dijo que tenemos que hacer en su memoria, quiere decir de que él es el pan y él es, bueno, en su memoria. Penemandu au sereje. Pero mandu au pea con momento o simbolizar hina. Cuaco vino, jaco pan o simbolizar hina pea la se entrega. La se ñemanope y que jamás en el nuevo pacto. Y algo cuando dice en memoria de mí, de entender, no, pero se deje, pero el Mesías, andemos al Mesías y se gina con algo. Pene mandu, pero mandu, no, y obviamente, y lo hacemos, pero si hacemos en memoria de él, tenemos que hacer en los tiempos establecidos. Bueno, 25 igual. Y esa milla de coño un comentario, a ver. A ver, y aquí 10:25, aquí en este versículo tenemos un llamado de atención. Si la cena pascual no se adecua a sus instrucciones escriturales y no se lleva en cuenta el significado de la obra mesiánica en ella, entonces no es cena pascual ordenada por Elohim.
ni es la cena pascual conmemorativa del sacrificio del Mesías y nuestra entrada en el nuevo pacto. Esa. Ella y paitemane. Ella po vaipano han de entender un para ella po anda ahí la cena del Mesías, no es la cena que el Mesías estaba conmemorando, no tiene el significado que le dio el Mesías de nuestra entrada en el nuevo pacto y su entrega, su muerte por la transgresión de nuestro pecado. Ella po vaipano. O sea, vos que sabes, está bien. Una cosa es que vos tengas fe y que vos creas que Él murió por tu pecado. Pero es simbolizada no humana y ya pues en formas en su tiempo, si no, güey, a veces, aclaro que este es mi comentario. Si el comentario de los mitad está ahí, bebé. Bueno, aquí en estos versículos de 20-25 tenemos un llamado de atención si la cena pascual no se adecua a sus instrucciones escriturales, de ella ponen fuera de contexto bíblico, ella ponen otro haisha, no generamos en cuenta el significado, todo lo que conlleva y toda la hora mesiánica que hay en esa cena, entonces no es la cena pascual ordenado por Elohim, ni la cena pascual conmemorativa del sacrificio del Mesías, y nuestra entrada en el nuevo pacto. Jeremías 31, 31, 33, Mateo 26, 27, 28, Primera de Corintios 11, 25. Versículo de que habla del significado de la cena al Mesías. 26, incorporación, perdón, y tal esta veces no me en cuenta. Es la incorporación de nuestra entrada en el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto que se le prometió por boca del profeta, se nos prometió por boca del profeta profeta, como dijo la senota, muy mal, ¿verdad? Jeremías 31, 31, 33. Pero la hipotada anexa. Cuando pero en Mateo 26, 27, 28, la recordación de la cena del Mesías, o proclamado como a la copa, esta es la sangre de la alianza nueva, se refiere a Jeremías 31, 31, 33. No hay por otro nuevo pacto, no hay por otra promesa de otro nuevo pacto, aparte de Jeremías 31, 31, 33. No hay otro. No hay otra promesa para gentiles, no hay otra promesa para los judíos, no hay, no. Una sola promesa del nuevo pacto por medio del Mesías Abey. De otra forma, ojo, que en esa promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, al 34 no en realidad, pero lo mitango de 34 donde lo cumplía. Perdón de pecados a Ñaoima, pero de parte de Ijabe pondré mi ley en su corazón y en su mente, ya lo mitando chauma. Esa es parte de la promesa del nuevo pacto. Todo lo que conmemora la cena del Mesías o la cena pascual en su debido tiempo, en su debido momento, sí. Están recordando la muerte del Mesías por nuestras transgresiones, su entrega, el derramamiento de su sangre por perdón del pecado y nuestra entrada en el nuevo pacto, pero con la ley en nuestro corazón. De ella, como hay un pesa, ella rata es de membrar la de Santa Cena o la de Cena del Mesías o la cena pascual fuera de tiempo de membrata no Jeremías 31, 31, 33 petit rito ceremonial de ahí va a ser un rito religioso nada más, no va a tener validez porque nos ya ajustamos ahí a la regla de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33. Pondré mi ley en vuestro corazón, en su mente. Pero ya de modo que de ella no, la ley yo ti mandó a ley arañar. Entonces, ¿de qué te sirve lo que estás haciendo? De que es anga para ahí, upea. Y duele decirlo, pero hay que decirlo. No todas hay los 613 leyes y nació si Japón. Hay leyes que sí tenemos que hacer como creyentes en el Mesías, integrantes del nuevo pacto. El que entra en el nuevo pacto entra para reinar, papá. El que entra en el nuevo pacto entra para reinar. Así que si vos no estás en la promesa de Jeremías 31, 31, 33, difícil es reinar. Te guste o no te guste, tenés que acatar y obedecer algunos mandamientos vigentes establecidos hasta nuestro tiempo. Bueno, no adulterar, no fornicar, no idolatrar, herea. Mi apico, mi agoya, pomanea. Y esos son componentes de la promesa del nuevo pacto. Pondré mi ley en vuestro corazón.
en su corazón y la escribiré en su corazón y la pondré en su mente. Bueno, si donde no la ley o los mandamientos del Padre, oye, escribí en el corazón, pero donde ese guisén de la Santa Cena religiosamente de nada te sirve. Y fuera de tiempo de nada te sirve. Rito religioso rey. ¿Vale? Este hipotaje es BM. Estamos guayilla. Hola, pero esta ya puta. Mantengan la verdad. Bueno, ya. Opa, ya termina. A ver, y así pues todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Mesías anunciáis hasta que él venga. A ver, otro significado. Va, ella por ahí puedo ver, ñaro mandu, ahí ñemano, ñandera y jupape, ja por el perdón de nuestro pecado, o ube, allí ya pongan a ver, hasta que él venga. Pero tiene su tiempo, cada un año de vez en la 14 de Abid, el 14 el 14 del primer mes del calendario bíblico. Hay algo que ahora acá más de estudio en algunos grupos. Íbamos a jefe de grupo, pero es buena, a lo mejor no vine. Cómo se cuentan los días y meses del calendario bíblico. ¿Qué estamos haciendo todas las veces que... Bueno, justamente ahí en el 26 te responde Jehová. ¿Qué estamos haciendo todas las veces que participamos de la cena pascual o la cena del Mesías? A ver, otros, y participar indignamente de la cena es no estar bautizados. Bueno, vamos a hablar de versículo. Vamos a hablar de versículo. Yeshamí 11. Ese ya está el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, indignamente será culpado de cuerpo y de sangre. Bueno. Indignamente. Hoy puede hacerlo mitad. ¿Cuándo estamos indignamente? Claro, no guardando los mandamientos establecidos enseñados por el Mesías. Vaya bien de J y que la nuevo pacto vemos hasta la vino, hasta la pan nambrena. Ella bautizajera, ven nambrena, pero donde cumplirse los mandamientos. Entonces, en desobediencia. Eso es estar indignamente. El que está en desobediencia, el que está en su falta, muerto en su delito y pecado. No renunciáis con A. Jaojo y no participar con A. No, se está condenando porque no le sirve de nada. Es que no le sirve, por eso estás condenado. Porque si te sirve, la ovalera munde de imponer espiritualmente, de renunciar de pecado. Ella por limpiamente conforme a los ritos establecidos, o sea, negativo, según Pablo, con negativo ya vende el feroz pecador y nada, con un pecado oculto ande y ya ella puede celebrar con aina por la de corazón desastre, la de la de cuerpo, la de mía, no, o simulas amante, lo mitamos ya esa caja, pero lo mitad donde salvamos ahí, en el condenado, donde está condenado, porque es un símbolo que contiene un significado de salvación, de perdón, de introducción al nuevo pacto de salvación. Fue muy grave lo que sufrió el Mesías y una falta de respeto va a ser de Yapoba Iguazú en forma indecorosa, en pecado. Y ahí, para indignamente. Por ahí. Bueno, ya mina vea otro, ya continúa, hasta que si no, hoy veo pregunta. ¿Sí? Bueno, los requisitos para participar. Bueno, para que te uno estar obediente, no negar los mandamientos establecidos vigentes. Anila de defenderse la reina la estoy bajo la gracia na que tuve me cumplir ni un mandamiento de participarse, porque negar no existía el mandamiento de negar existía el pecado. ¿Por qué? Pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Bueno, ya mina, a ver, pues ya comentata con ego, ya con requisito. A lo mejor de recoveina, es para calcular,
Se han pasado de algunos y pero y gusto beta pero era un peso ya terminata y que está 27 bien y que tuvo no ya rematamos vea coño por parte porque la ya estos los requisitos y voy a explicar y manera muy en parte porque la NOBM no pendeneiro anga dos pamos ahí nunca vea primero hoy entonces obediencia y después vamos a hablar del bautismo pero en el nombre del Mesías. Ese es un requisito del Mesías. ¿Por qué? Llegó con él no va a ver. Algunos yo opilamos porque estamos ya estudiando el verdadero bautismo y el bautismo inventado por el catolicismo. Si es un bautismo inventado, entonces es un bautismo que no tiene peso. Cuidado con eso. Bueno, pero vamos, ya esa está bueno, es otra cosa, podemos antojar. ¿Cuál sería el otro requisito para hacer correctamente la cena del Mesías o la cena pascual? Es la pregunta. Ya veis. Me responde cero, me responde ya en batita la vende pregunta, la vende respuesta. A ver, con éramos ya continuada, pero con él ya con esta más parte final. Tal vez oye, tema, a veces ya mujer ya puede venir en enviar poco usted ahora guajera vagina. A tu hermano, pues, shalom, bendiciones hasta mañana.